Feliz cumpleaños, Gabriel Durandarte. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 11 años. Bienvenidos otra vez a los falsos directos desde el coche. Os voy a ser sinceros, no sé si este podcast subirá o no subirá, si será bueno o no será bueno. Estoy utilizando el Boya MM1 y la pequeña grabadora con el cable corto, porque pensaba utilizar el micrófono de solapa, pero me lo he dejado en casa. Pero volvamos al tema. Hoy, 2 de febrero de cualquier año, nació Gabriel Durandarte, un gran escritor, un gran compañero y un gran amigo. Y hace mucho o poco, depende de cómo lo miréis, murió. Sí, murió. Lo mataron, lo asesinaron. No dejaron que su carrera triunfara en esta pequeña sociedad. Y todo esto viene por el vídeo que subí ayer, o antes de ayer, o el podcast, da igual. Gabriel Durandarte es el seudónimo de una persona que escribe, tiene 5 libros, ha intentado triunfar en esta sociedad, se pasó más de 2 años enviando y contactando con editoriales tradicionales, al final tuvo que autopublicar su libro, estuvo más de 2 años dando el coñazo, hasta yo mismo alucinaba de lo que trabajaba, de cada día buscar, cada día mirar una editorial, buscar su correo electrónico, su Facebook, su Twitter, ponerse en contacto con esa gente, enviar un correo, que si la sinopsis, el currículum vitae de escritor, enviar capítulos, reescribirlos, un trabajo diario de más de 8 horas si queréis, un trabajo diario de más que cualquiera de las personas que vosotros conocéis, un trabajo de esfuerzo, pasión, amor, constancia. Y lo mataron, lo asesinaron, da igual, murió desesperado y de hambre de triunfar. Murió entre sus hojas, murió escribiendo, sí. Murió porque nadie le hizo ni puto caso. Y ahora no me digáis eso, es que no he trabajado lo suficiente, no lo conocéis. No tenéis ni puta idea de qué pie calzaba. No tenéis ni idea de nada. Gabriel Durandarte murió por vosotros. Murió haciéndole lo que más le gustaba. Pero en verdad, siempre digo murió, pero en verdad lo asesinasteis. Sí, todos y cada uno de vosotros. Hasta yo mismo soy partidario de su asesinato. No existe eso de trabaja fuerte, trabaja con pasión, trabaja con esmero, trabaja con constancia, que te saldrán las cosas bien. No existe. No, en serio. El mejor ejemplo es Gabriel Durandarte, el seudónimo de una persona que yo conozco. Esa persona murió. Sí, señor, murió. Y ahora pues está allí, hace sus cosas, pero lo mataron y lo matasteis y lo asesinasteis. No me sirve cualquier excusa, porque murió. Espero y deseo que este podcast esté bien grabado y suba y lo podáis escuchar. Porque de verdad es una historia que da pena, mucha pena. Sé que os dará igual, sé que os dará absolutamente, os entrará por el oído y os saldrá por el otro. Pero yo quiero poner en manifiesto a Gabriel Durandarte de encima de todas las historias estas de los youtubers de Andorra, de estas historias de la gente que te dice constancia, paciencia, amor, esas mierdas, logra tu sueño. Gabriel Durandarte murió sin conseguir su sueño. Y era fácil su sueño. Su sueño solamente era publicar un puto libro, tener un pequeño baño de multitudes y ya está. Ese era su sueño, su único sueño era eso, publicar un puto libro. Un puto libro que está escrito en 114 hojas más o menos, con una historia bastante bonita, una historia de espadas, bueno, de espadas no, una historia de una hermandad secreta, la Santa BM,
Por allí lo de su nombre de Durandarte, que es el nombre que recibe la espada que le dio Carlomagno a su paladín y que teóricamente es la espada que él utilizó, Carlomagno. La espada que utilizó para poner en orden a la hermandad de la Santa BM. Es una historia larga de masonerías, de cosas ocultas, que la poca gente que se ha leído el libro, entre ellos yo, y llevo en el coche un ejemplar, dice que le ha encantado. No vendo el libro, no vendo la historia, no vendo nada, porque eres tú quien tienes que leértela y eres tú quien tienes que dar tu opinión. Pero ya tu opinión me la conozco, que es como lo de los demás. La de las demás personas ordinarias, normales, simples, que me rodean. Es una historia que se repite siempre. Gabriel Durandarte murió porque tú lo estrangulaste. No hay más. Gabriel Durandarte es y será un escritor que llevo en el corazón. Es un escritor que escribe con pasión, con ganas, pero en esta sociedad no le sirve o no le servía eso de pasión, tenacidad, constancia. Ya lo he repetido varias veces, no le sirvió de nada, absolutamente de nada. Él luchó por una cosa que no consiguió, y no porque no lo hiciera bien ni mal, es porque no es cierta. Hay gente con suerte y hay gente con mala suerte, y él es una persona con muy mala suerte. Él es Gabriel Durandarte, no hay más. Pero bueno, hoy tenía ganas de hacer este podcast, espero que se haya grabado, espero que os deis cuenta de una puta vez que no existe ni la tenacidad, ni la constancia, ni la pasión, ni los sueños, no, solo existe la puta y la mala suerte. Pero bueno, otro día hablaremos, otro día intentaré hacer mejores podcasts, otro día ya nos divertiremos. Hoy, día 2 de febrero de cualquier año, nació Gabriel Durandarte, y vosotros, como yo, lo matamos. Hasta luego. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 11 años. Muchísimas gracias por estar aquí en La Tostada de Pou. Nos vemos muy pronto.